El título de este mensaje es Dios no solo quiere cambiar a Nínive, quiere cambiar tu corazón. Este mensaje es inspirado por el Espíritu Santo y traído por Mike Morisco. Comencemos. Esta es una lección para padres e hijos sobre aprender a amar a quienes Dios quiere salvar. Hoy quiero hablarles a las familias de una historia que todos conocemos. Una historia sobre un profeta, un gran pez, una ciudad y una gran desobediencia. Muchos la conocemos bien. Incluso podríamos recitar esta historia. Jonás recibió una orden de Dios de ir a Nínive, pero huyó en dirección contraria porque no quería que Dios tuviera misericordia de esa ciudad. Terminó en el mar, fue tragado por un gran pez y, desde allí, clamó a Dios. Dios lo rescató y le dio una segunda oportunidad. Entonces Jonás fue a Nínive y obedeció. Pero aquí viene la pregunta que muchas veces pasamos por alto. Después de todo lo que Jonás vivió, ¿qué pasó con su corazón después de que obedeció? Hoy no quiero hablar principalmente del pez. Tampoco quiero hablar solamente de la desobediencia de Jonás. Quiero hablar de algo que muchas veces pasamos por alto. Jonás obedeció externamente, pero Dios todavía estaba trabajando en su corazón. Jonás fue a Nínive, predicó y la gente se arrepintió. Dios tuvo misericordia de esa gran ciudad, pero a pesar de la misericordia que Dios mostró, ¿cuál fue su reacción? Jonás se enojó. Esta predicación está basada en el libro de Jonás, capítulos 3 y 4. Comencemos leyendo el capítulo 4 de Jonás, versículos 1 y 2. Dice: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Dios y dijo: Ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Se pueden imaginar cuál fue la reacción de Jonás? Jonás finalmente obedeció el mandato de Dios. Fue a Nínive para llevarles el mensaje que Dios tenía para ellos. Pero aunque obedeció externamente, en su corazón no quería que Nínive se arrepintiera, no quería que recibiera la misericordia de Dios. Y aquí encontramos un mensaje poderoso para cada uno de nosotros, para padres y también para los líderes espirituales. Podemos enseñar al pueblo a obedecer a Dios. Podemos enseñar a nuestros hijos a obedecer a Dios, pero también debemos enseñarles a amar lo que Dios ama, porque es fácil conseguir obediencia utilizando el temor, la presión o nuestra autoridad. Pero una persona puede obedecer por miedo y aún así tener un corazón lejos de Dios. Como padres podemos decir: mientras estés bajo este techo, harás lo que yo diga. En mi casa mando yo. Y sí, nuestros hijos pueden obedecer, pueden hacer exactamente lo que les pedimos. Pero eso no significa necesariamente que su corazón haya sido transformado. Lo mismo puede suceder dentro de la iglesia. Un líder puede decir: aquí no se cuestiona, aquí se obedece. Si realmente obedeces a Dios, tienes que hacer lo que te estamos diciendo. Si no haces esto, estás en desobediencia a Dios. Y de esa manera podemos conseguir que las personas hagan lo que les pedimos. Pero debemos tener cuidado de no confundir obediencia a un líder con obediencia a Dios, porque nuestro propósito como padres y como líderes no debe ser simplemente producir personas que hagan lo que nosotros decimos. Nuestro propósito debe ser enseñarles a conocer a Dios, amar a Dios y amar lo que Dios ama. Jesús dijo en Juan 14:15: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Miren el orden. Primero el amor y luego la obediencia. Por eso podemos venir a la iglesia y aún tener un corazón equivocado. Podemos cantar, orar, predicar, servir y hacer muchas cosas correctas por fuera, y todavía necesitar que Dios transforme nuestro corazón por dentro. Eso fue precisamente lo que ocurrió con Jonás. Jonás obedeció a Dios, pero todavía necesitaba aprender a amar lo que Dios amaba. Y esa es la pregunta que debemos hacernos hoy. ¿Estamos obedeciendo a Dios porque realmente lo amamos, o simplemente estamos haciendo lo correcto porque tenemos miedo, porque nos presionan o porque alguien nos lo ordenó? Porque Dios no solamente quiere nuestra obediencia, Dios quiere nuestro corazón. Dios no solamente quería llevar a Jonás a Nínive, Dios quería llevar a Nínive al corazón de Jonás. Antes de continuar, es importante que entendamos por qué Jonás no quería ir a esta ciudad en primer lugar. Nínive era una ciudad importante del imperio asirio. Los asirios fueron conocidos por su violencia y crueldad contra las naciones que conquistaban.
Nínive no era simplemente una ciudad cualquiera, era parte de un poderoso imperio que había causado mucho sufrimiento. El libro de Nahum, escrito posteriormente, muestra la gravedad de la maldad de Nínive. Nahum 3.1 la describe como ciudad sanguinaria, llena de mentira, violencia y rapiña. Por eso podemos entender mejor el conflicto que había en el corazón de Jonás. Él no quería que sus enemigos recibieran misericordia. Y aquí está lo sorprendente. Jonás conocía el carácter de Dios. Esto lo podemos ver claramente en Jonás capítulo 4, versículo 2. Jonás sabía que si predicaba, Nínive podía arrepentirse y que Dios podía perdonarlos. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Nínive escuchó el mensaje, se arrepintió de su mal camino, y Dios tuvo misericordia de ellos. El problema de Jonás no era que no conociera la misericordia de Dios. El problema era que no quería que la misericordia de Dios alcanzara a sus enemigos. Y aquí comienza la verdadera lección de esta historia. Dios estaba cambiando a Nínive, pero también estaba tratando de cambiar el corazón de Jonás. Debemos aprender que la obediencia exterior no siempre significa un corazón transformado. En Jonás, capítulo 3, versículo 3 dice: Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Jonás obedeció. Pero cuando Dios tuvo misericordia de Nínive, Jonás se enojó. Esto nos enseña que podemos hacer lo correcto por fuera y todavía necesitar que Dios trabaje en nuestro corazón por dentro. Jonás fue a Nínive, predicó el mensaje y vio el arrepentimiento de la ciudad, pero todavía no compartía el corazón de Dios hacia esas personas. Ahora hazte esta pregunta: ¿qué podemos aprender como padres? Bueno, sencillo. No enseñemos solamente, obedece. Enseñemos también, aprende a amar a Dios y a amar lo que Dios ama. No basta decir solamente, ve a la iglesia, debemos enseñar, ama a Jesús. No basta decir, lee la Biblia, debemos enseñar, conoce al Dios de la Biblia. No basta decir, no hagas eso porque es pecado. También debemos enseñarles por qué debemos amar lo bueno y rechazar aquello que ofende a Dios. Porque podemos criar hijos que obedecen nuestras reglas cuando estamos presentes, pero que no saben qué hacer cuando nosotros no estamos. Y como líder, hazte esta pregunta: ¿qué puedo aprender de la historia de Jonás? ¿Estamos formando discípulos de Cristo o simplemente personas que obedecen nuestras instrucciones? Porque un ministerio puede estar lleno de personas que sirven, cantan, predican, dan ofrendas y participan en actividades. Pero eso no necesariamente significa que sus corazones estén siendo transformados. Nuestro llamado no es producir seguidores de nuestra personalidad. Nuestro llamado es a ser discípulos de Jesús. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. La obediencia cristiana no debe ser simplemente producto de presión humana. Debe brotar de una relación con Cristo. Un líder puede tener autoridad, pero debe utilizar esa autoridad para guiar a las personas hacia Dios, no para reemplazar a Dios. Por eso es importante tener cuidado con lo que transmitimos a los que están bajo nuestro cuidado. Jonás tenía un problema grande con Nínive. Él veía enemigos, mientras Dios veía personas necesitadas de arrepentimiento. Y aquí encontramos una enseñanza muy fuerte para los padres. Nuestros hijos están aprendiendo de nosotros cómo mirar a los demás. Ellos observan cómo hablamos de las personas. Si les faltamos el respeto a las personas que más amamos, como nuestra pareja, ellos aprenden de eso. Si nos la pasamos hablando mal de las personas, ellos harán lo mismo. Ellos ven cómo reaccionamos cuando nos ofenden, cómo tratamos a quienes no están de acuerdo con nosotros, cómo hablamos de nuestros enemigos, cómo respondemos cuando alguien nos hace daño. Y muchas veces nuestros hijos no solamente escuchan nuestras palabras, absorben nuestra manera de mirar el mundo. Podemos decirles como padres cristianos: debemos amar a nuestro prójimo. Pero si ellos escuchan constantemente nuestra amargura, desprecio o resentimiento hacia ciertas personas, aprenderán más de nuestro comportamiento que de nuestras palabras. Jesús dijo en Mateo capítulo 5 versículo 44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Por eso, padres, no solamente enseñen a sus hijos a amar con palabras,
Enséñenles a amar con su ejemplo. Y líderes, debemos hacernos la misma pregunta. ¿Qué estamos enseñando a nuestra congregación acerca de las personas que están fuera de nuestras paredes? ¿Les enseñamos a ver a la gente pecadora como enemigos o les enseñamos a ver personas que necesitan conocer a Cristo? Una iglesia puede hablar mucho de la verdad y, al mismo tiempo, perder la compasión. Debemos predicar contra el pecado sin dejar de amar al pecador. Debemos defender la verdad sin perder el amor. Debemos enseñar santidad sin desarrollar orgullo espiritual, porque Jesús no nos llamó simplemente a señalar a los que están lejos, nos llamó a ser discípulos. Jonás estaba enojado, y Dios le preguntó en el capítulo 4, versículo 4, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios estaba confrontando el corazón del profeta. Padres, recuerden algo. Ustedes enseñan a sus hijos, pero ustedes también necesitan seguir aprendiendo. A veces Dios puede utilizar una conversación con nuestro hijo para mostrarnos algo de nuestro propio corazón. Tal vez nuestro hijo nos hace una pregunta y nos confronta. Tal vez su inocencia nos recuerda algo que nosotros hemos perdido. Tal vez Dios utiliza una situación familiar para mostrarnos nuestra impaciencia, nuestro orgullo o nuestra falta de perdón. Por eso, no solamente enseñes a tus hijos, permite que Dios también te enseñe a través de lo que sucede con ellos. Y como líderes, esto también es para nosotros. El púlpito no nos hace inmunes a la corrección de Dios. Podemos predicar sobre humildad y todavía tener orgullo en el corazón. Muchos se enorgullecen de su título y de eso se jactan. Yo soy ministro, yo soy pastor, e incluso piensan, ¿quién te crees para decirme qué hacer? No lo dicen, pero lo piensan. Lo que necesitan es humildad. Necesitan reconocer sus errores. Es de hombres equivocarse, pero es de hombres de Dios reconocerlo. Es necesario analizar si eres como David, que reconoció cuando hacía mal, o como Saúl, que siempre tiene la razón. Podemos predicar sobre el perdón y todavía tener resentimiento. Podemos predicar sobre amor y todavía despreciar al prójimo, con el cual Dios tuvo misericordia y se encuentra siendo usado por él. Podemos enseñar sobre misericordia y todavía necesitamos que Dios transforme nuestra manera de tratar a otros. Por eso un líder debe tener la humildad de decir, Señor, mientras yo enseño a otros, sigue enseñándome a mí. Como líderes, como padres, debemos aprender a ser disciplinados. No hablo sobre castigar a cada rato. La disciplina debe buscar restauración, no simplemente el control. La disciplina bíblica no tiene como propósito simplemente conseguir que el niño tenga miedo de hacer algo malo. La disciplina busca formar el corazón. Veámoslo con la Biblia. Abran sus Biblias en Proverbios capítulo 22, en versículo 6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No queremos simplemente hijos que digan, sí, Señor. Se escucha bonito, pero solamente suena bonito. Es mucho mejor que nuestros hijos tengan guardado en su corazón. Yo amo a Dios y quiero hacer lo correcto aunque nadie me esté mirando. Y como líderes en las congregaciones, exactamente lo mismo sucede en la iglesia. Debemos preguntarnos, ¿estoy formando discípulos o simplemente controlando personas? Hay una diferencia enorme entre liderazgo espiritual y control espiritual. El control dice, hazlo porque yo te lo digo. El discipulado dice, déjame enseñarte la palabra para que conozcas a Dios y aprendas a seguirlo. El control busca dependencia del líder. El discipulado busca madurez en Cristo. Pablo no dijo, imítenme para siempre. Dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El líder no debe convertirse en el destino, debe apuntar hacia Cristo. Jonás quería que Dios tratara con Nínive, pero Dios estaba tratando con Jonás. Pero Jonás no lo notaba. Asimismo, nos puede pasar. Antes de pedir que otros cambien, debemos permitir que Dios trabaje en nosotros. Tal vez, estimado Padre, el día de hoy estás orando, Señor, cambia a mi hijo. Pero Dios te está diciendo, primero quiero trabajar en ti. Señor, haz que mi hijo sea más obediente. Pero el Señor te dice, quiero hacerte más paciente. Decimos, dale Señor, que mi hijo me respete, pero el Señor te dice, quiero enseñarte a tratarlo con amor. Decimos, el Señor cambia mi familia, pero Dios te dice, comienza contigo. Si queremos que otros cambien, es necesario que nosotros cambiemos.
No somos perfectos y en ocasiones a los padres les es difícil reconocer cuando están mal por el simple hecho de que no hacen ciertas cosas que sus padres hacían en su momento. Como padres, antes de preguntarnos qué necesitan cambiar nuestros hijos, debemos preguntarnos qué necesita cambiar Dios en nosotros. Como líderes, esta palabra también es para nosotros. Es fácil orar, Señor, cambia la iglesia. Señor, cambia a los jóvenes. Señor, cambia a las familias. Señor, cambia a los hombres. Pero tal vez Dios nos está diciendo, yo también quiero cambiarte a ti. Antes de pedir una iglesia más humilde, preguntémonos, ¿soy yo humilde? Antes de pedir a una iglesia que perdone, preguntémonos, ¿estoy perdonando? Antes de pedir una iglesia que ame, ¿estoy amando? Antes de pedir una iglesia apasionada por las almas, preguntémonos, ¿tengo yo pasión por las almas? Porque la transformación de una congregación comienza muchas veces con la transformación del corazón de quienes la lideran. No huyas de lo que Dios te pide. Jonás en su momento huyó de lo que Dios quería que hiciera. Muchos como cristianos, como padres, como líderes, igual que Jonás, se encuentran huyendo. Escucha bien, no huyas de lo que Dios te pide. Cuando Dios te muestre que debes pedir perdón, pide perdón. Cuando debas decir la verdad, di la verdad. Cuando Dios te muestre que algo está mal, aléjate. No esperes siempre sentir ganas de obedecer. La disciplina también se muestra en el obedecer aun cuando no lo sintamos. La obediencia muchas veces comienza con una decisión antes de que lleguen las emociones. Cuando Dios nos muestra que debemos corregir algo, corrijámoslo. Cuando Dios nos muestra que hemos herido a alguien, pidamos perdón. Cuando Dios nos muestra nuestro orgullo, humillémonos. Cuando Dios nos muestra que estamos buscando controlar en lugar de discipular, cambiemos nuestra manera de liderar. Porque el título de padre, pastor, líder, maestro o servidor no nos coloca por encima de la necesidad de arrepentirnos. Todos necesitamos seguir siendo transformados por Dios. No permitas que la amargura te impida alegrarte por lo que Dios está haciendo. Jonás mostró amargura en su momento y eso le impidió alegrarse en el momento en que otros fueron perdonados. Muchas de las veces nos puede pasar igual, en los momentos que nos deberían de causar alegría, contentamiento. En ocasiones surge una amargura dentro del corazón. Unos lo muestran mientras otros lo ocultan. Jonás se enojó porque Nínive se arrepintió. Imagínense eso. El profeta debería haberse alegrado. Miles de personas habían respondido al mensaje que Dios le dio, pero Jonás estaba triste por algo que alegraba a Dios. Como padres es importante enseñarles a nuestros hijos a alegrarse cuando otros reciben una bendición, a perdonar, a celebrar cuando alguien cambia, a no guardar resentimiento, a no pensar, después de todo lo que me hizo, no merece otra oportunidad, porque todos nosotros vivimos de una oportunidad que Dios nos dio. Como líderes espirituales, debemos tener muchísimo cuidado. Nunca debemos sentir celos cuando Dios utiliza a otra persona. Nunca debemos molestarnos porque otro ministerio crece. Nunca debemos sentirnos amenazados porque alguien que estaba lejos de Dios comienza a servir. Nunca debemos preferir que alguien fracase simplemente porque no está bajo nuestro liderazgo. El reino de Dios es más grande que nuestro ministerio. Si una persona se acerca a Cristo, debemos alegrarnos, aunque nosotros no recibamos el reconocimiento. Leamos lo que dijo Juan el Bautista. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 30, dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ese debe ser también el corazón de un líder. No queremos que la gente dependa de nosotros. Queremos que conozca a Jesús y dependa de Él. La pregunta de Dios a Jonás también es para nosotros. Jonás 4 termina con una pregunta de Dios. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Y el libro termina sin decirnos cómo respondió Jonás. Eso es poderoso porque ahora la pregunta queda en nuestras manos. Como padres, ¿tendrás misericordia? ¿Perdonarás a tu hijo? ¿Tendrás paciencia? ¿Reconocerás cuando tú también te equivocas? ¿Enseñarás a tus hijos a amar a quienes Dios quiere alcanzar? Y para los líderes congresionales, ¿tendrás misericordia?
Tendrás paciencia con las personas que todavía están creciendo. Permitirás que Dios restaure al que se arrepiente. Verás a la persona por lo que puede llegar a ser en Cristo y no solamente por su pasado. ¿Estás dispuesto a que Dios salve a alguien que tú considerabas indigno? Estimados oyentes, la historia de Jonás no termina realmente con el gran pez. Termina con un corazón, el corazón de un profeta que conocía a Dios, conocía la palabra de Dios y obedecía la orden de Dios, pero todavía necesitaba aprender a amar lo que Dios amaba. Y aquí está el mensaje para todos nosotros. No solamente debemos criar a hijos obedientes, es necesario criar a hijos que amen a Jesús. Líderes, no solamente formen personas que sigan instrucciones, formen discípulos que sigan a Cristo, que amen lo que Él amó. Porque podemos llenar una casa de reglas y dejar un corazón vacío. Podemos llenar una iglesia de actividades y dejar corazones sin transformar. Podemos tener personas que sirven, cantan, predican y trabajan. Pero Dios sigue mirando el corazón. Por eso hoy la pregunta no es solamente, ¿estoy obedeciendo? La pregunta es, ¿estoy aprendiendo a amar lo que Dios ama? Porque Dios no solamente quería cambiar a Nínive, Dios estaba cambiando a Jonás. Y tal vez hoy Dios no solamente quiere cambiar a tu hijo, quiere cambiarte a ti. Tal vez no solamente quiere cambiar a tu familia, quiere cambiar tu corazón. Y tal vez no solamente quiere cambiar tu iglesia, quiere comenzar con el corazón de sus líderes. Porque cuando Dios transforma nuestro corazón, entonces comenzamos a mirar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra iglesia y aún a nuestros enemigos con los ojos de Dios. Y me gustaría terminar con esta frase. Dios no solamente quiere nuestra obediencia, quiere transformar nuestro corazón. Si te gustó este mensaje, te invito a que sigas esta cuenta y compartas este mensaje con alguien para que sea de gran edificación para sus vidas. Su amigo Mike Morisco. Dios les bendiga.